La honra, el honor, lo hacemos no por nuestras inteligencias y nuestras ganas, sino que lo hacemos bajo algo muy importante, muy profundo, muy eterno, que es por la obra de Jesucristo en la cruz. Lo hacemos en la persona de Jesucristo, nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro salvador, nuestro redentor. Él pagó por nosotros. Él abrió el lugar santísimo y hoy nosotros podemos venir libremente a tu presencia, Padre, a adorarte. Gracias a tu Hijo podemos tener esta libertad de adorarte. Desde lo más profundo de nuestro ser, queremos, Señor, también pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo nos llene en esta mañana, no solamente ahora, sino siempre, para adorarte aquí como comunidad, aquí como reunión, pero cuando salgamos de aquí también, que podamos adorarte en el buen trato que tengamos con nuestras familias, con nuestros amigos, vecinos y con todo, Señor, las circunstancias de la vida. Rogamos en el nombre de Jesucristo, recibe estas alabanzas, recibe las oraciones, recibe tu palabra que se hará predicada, todo eso sea para solamente tu gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dado la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Creo que es un buen momento para permanecer un minuto de pie, sí, para leer la Santa Escritura de pie. Me acompaña, amado hermano, al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Contemplemos la gloria del Señor en las páginas de este libro sagrado, hermano. Versículo 11 del capítulo 5 de Apocalipsis dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén a su palabra. Y ese Señor es nuestra ancla. Es firme y fuerte. Podemos confiar en Él cuando hay tempestad y regocijarnos en su presencia. Cantemos, amados hermanos, que Cristo es nuestra ancla firme y fuerte. Parezco desmayar.
final. Más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura está. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cruzaré el horizonte muy seguro por mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Amén. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Amén. Ese que llamamos que es el ancla, también es nuestra esperanza. No solamente acá, cuando estamos vivos, sino en el momento de nuestra muerte. Cuando nos presentemos ante el Señor, Él va a ser nuestra confianza. Él va a ser nuestra esperanza. Confiemos en Él. Confiemos en Cristo. Esperanza en vida y muerte, Cristo es en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final. En su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Qué gran verdad, paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará. En la sangre de
la fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Y al morir yo cantaré, vive, vive, y en recompensa le daré vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré, el gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, confiesen hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Amén. Nos sentamos un cachitín. Hermano Nacho, Ignacio Ardoy, Nacho, que está encargado de leer la Escritura. Buen día, hermanos. Hoy vamos a tener la lectura de Mateo 16, versículo del 21 al 28. Lo voy a leer en Reina Valera, 1960. Muy bien, comenzamos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén, hermano. Nuevamente nos ponemos de pie para seguir entonando himnos. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día.
Nuestro Señor está vivo, no murió. Él está vivo, está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Es una verdad fiel, tan fiel como la misma Escritura. Cantemos, amados hermanos, y meditemos en la letra, que Él vive hoy. Que buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado al tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él. De Dios y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él. De Dios y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. 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 Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Dice Apocalipsis 5, el versículo 1 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho,
porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cristo es digno de recibir toda gloria, honra y alabanza. Adorémoslo. Ves el mundo quebrantado y el mal que está avanzando. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Es la creación gimiendo y algo nuevo está viniendo. Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Será bueno recordar que Él es Señor. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá, la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó, porque Él es digno, Él es digno, del poder y la gloria es digno, será digno. Si nos ama, amén, y su espíritu nos guía, y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final. Quiere Dios en medio nuestro habitar. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá, la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. De todo pueblo y nación, toda lengua y región, ha formado su reino y su pueblo con Él también reinará. ¿Por qué? Porque Él es digno, Él es digno, del poder y la gloria es digno, Él es digno, Él es digno, será digno de honor.
Qué hermoso coro, qué belleza. Tomen sus asientos. Muchas gracias, hermanos. ¿Se escucha bien, Rodo, ahí atrás? Se escucha bien, se escucha bien. Tania. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 16. Tuvimos el domingo pasado nuestros bautismos de este fin de año. Estuvimos también con, obviamente presentación de nuevos miembros. Contentos que el Señor nos dio su gracia, su misericordia y podemos alabarle. Antes estábamos en otra dimensión, en otra ideas mentales, pero hoy tenemos ese deseo de alabarle. Y qué lindo, mi hermano, que es alabarle juntos, ¿no? Juntos. Se escuchaba alguna de que alguien desafinaba, pero no importa. Lo importante es que el Señor escucha el corazón, menos mal que el Señor escucha el corazón y no las voces, pero bueno, se puede mejorar siempre. Vamos al Evangelio de Mateo, que hace ya 2 años y pico que estamos hablando. Vamos por el capítulo 16 y el verso 21 nos va a recordar lo siguiente, para ponerlo en contexto. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Bueno, aquí nos recuerda la importancia, decíamos aquella vez, para ponerlo en contexto, la gran importancia de la muerte de Jesús. Después Pedro va a decir: no queremos que vayas a Jerusalén, no queremos que te maten, y esto lo vamos a desarrollar ahora, versos 22 y 23. Pero recuerden que era necesario que Jesús vaya a Jerusalén. La Jerusalén era una ciudad profetizada de hacer los holocaustos y de hacer el holocausto más importante de la historia, si se quiere la palabra, era la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. Dice Romanos 3:23, usted lo sabe de memoria, ¿sí? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, tenía que haber una persona que muera por nosotros, y esa persona era Jesucristo, ¿no? Eso lo enseñamos hace 2 semanas atrás. Ahora, también dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. El pecado queda vivo. Hay que matar el pecado, y nosotros nunca pudimos matar el pecado de nosotros mismos, sino que Cristo con su muerte mata el pecado en nosotros a través de la fe. ¿Qué hizo Cristo con su muerte? Propició, que es propiciación, lo leíamos el otro día. Es el sacrificio que Él ofreció, y que este sacrificio, la palabra propiciación tiene que ver con cubrir, con calmar, mejor dicho, con apaciguar la ira. Este sacrificio por nuestros pecados tiene un doble propósito hermoso, eterno y amoroso, que es limpiarnos, perdonar nuestros pecados y a la vez calmar la ira de Dios. Esto es muy profundo, es muy fuerte, calmar la ira. ¿Vieron cuando nosotros nos enojamos en casa? Alguien nos dice: ¿por qué te enojas? No tenés derecho a enojarte. Y es verdad. Nosotros no tenemos derecho a enojarnos, o de una manera pecaminosa, si se quiere, porque dice: airaos, pero no pequéis, ¿sí? Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y esas cosas que dice Efesios. Colosenses también habla de eso. Ahora, el que tiene derecho a enojarse es Dios, porque es el único digno, es el único santo, es el único ser que puede hacer lo que Él quiera, porque Él es santo. Nosotros no. Entonces, Cristo en su muerte, ¿qué hizo? Calmó la ira de Dios y nos perdonó los pecados. O sea, que
el Padre recibió esa propiciación, apaciguó su ira y a través de la fe nosotros podemos tener entrada. Y dice, también Cristo en su muerte hizo expiación. Es algo así como que cubrió, anuló, borró el pecado que nosotros teníamos, eliminó la culpa. ¿Con quién se sentirá acá? No me levante la mano. Con culpa. Bueno, si pecaste hace un rato, hermano, sí, está buena la culpa, pero no está bueno que la culpa persista en tu vida, porque Cristo murió por esa culpa. No solo que murió literalmente por un pecado obvio en nuestro ser, en nuestros genes, en nuestra sangre, que nos transmiten nuestros padres Adán y Eva, sino que murió para limpiarnos de nuestra conciencia y que podamos ser libres. Él expió nuestro pecado, Él calmó la ira de Dios, Él fue sacrificio por nosotros, por lo tanto, ya cubrió. Nosotros nos movemos en la vida sin pecado delante de Dios. Sí, el otro te puede acusar. No, yo conozco a pero delante de Dios no tenemos pecado. Hizo expiación y también, algo precioso que ustedes ya lo saben, hizo justificación. Es un término como legal. Nos declaró justo por su sangre. Él, toda justicia que Él hizo, nos revistió a nosotros a través de la fe. Ahora acá está el tema, ¿no? Tenemos que tener fe. Y la fe tiene acción. Entonces, si decimos que tenemos fe, pero nunca nos comportamos como cristianos, es que no tenemos fe. Entonces, la justicia perfecta de Cristo es imputada, o, mejor dicho, contada a nuestra cuenta. Nosotros teníamos una deuda muy grande, imposible de pagar, ni que nosotros, discúlpenme el término criollo, hagamos una vaquita y paguemos la culpa de Yamil. No podemos. No hay nada que nosotros podamos hacer, ni económicamente, ni espiritualmente. Cristo, con su muerte, nos pagó la cuenta que nosotros debíamos. También decíamos que Cristo resucitó. Entonces la resurrección prueba algo maravilloso, que la tumba no lo pudo retener. Dice el Evangelio de Juan 14, 1:4, ¿por qué la tumba no lo pudo retener? Hay 50 textos que yo puedo traerle, pero le traigo uno que es maravilloso, es hermoso. Dice Juan 1:4, ya se lo sabe de memoria ustedes seguramente. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo no tenía vida, sino que en Él estaba la vida. ¿Por qué? Porque la vida es Él, y Él da la vida que Él quiere dar la vida. O sea que en Él estaba la vida, Él es la vida, Él es la vida. ¿Qué otra cosa podemos decir? No nos sale nada en este plano terrenal. Cuando estemos en el cielo nos va a salir algo mejor. Entonces, el verso 22, venga conmigo, ya leímos el 21. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Vieron cuando alguien se equivoca? Nosotros no queremos corregirnos porque nos da pena, nos da vergüenza por él, porque se equivocó. No, menos mal que Jesús no tiene ese problema. Pedro dijo algo totalmente incorrecto en el verso 22. Jesús dice en el verso 23, volviéndose, ¿qué dijiste, Pedro? Es como, decítelo para vos, ¿qué dijiste, Keila? ¿Qué dijiste, Sandra? ¿Cómo que dijiste? ¿Te escuché bien lo que dijiste? Que no me acontezca la cruz. Pedro, no estás entendiendo absolutamente nada. No estás entendiendo nada. Entonces, aquí empieza el desarrollo, ¿no? ¿Qué implica que Pedro quería detener a Jesús? Primero, según los que entienden el griego, dice que cuando Pedro le dijo que comenzó a reconvenirle en el verso 22 diciendo, Señor,
ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto, tiene que ver con una frase muy fuerte. No, Señor, estás equivocado. Es como que Pedro pensó, bueno, el Señor ahora, no sé qué le pasó, está pensando incorrectamente. Miró a los otros apóstoles, nadie decía nada cuando Jesús decía que iba a ser entregado y muerto en Jerusalén. Voy a tener que ser yo el que salga y le enfrente al Señor. Señor, estás totalmente equivocado. No, eso no te tiene que acontecer. Es como que Pedro se puso por encima de Dios. Pedro quiso ser más bueno que Dios, ignorando Pedro de tal manera que la muerte en la cruz de su Hijo, el Padre de Cristo, eligió esa manera de salvarnos, de limpiarnos los pecados. O sea que Pedro estaba haciendo ahí, en vez de la piedra que, ¿se acuerdan que le dijo Jesús? Tú eres Petra, tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro estaba haciendo una piedra de tropiezo en ese momento, ¿no? Terrible, pobre Pedro. Pedro tenía un amor por el Señor, pero un amor humano, no un amor cristiano. Esa es una cosa que vamos a tener que aprender. Dice, en ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. Que Dios sea propicio. Eso es lo que Pedro quería decir. Que Dios tenga misericordia y que Dios no te trate con juicio. Impresionante. Cuando Dios quería tratar con juicio a su Hijo. Dios quería tratar con juicio a su Hijo. Para no tratarnos con juicio a nosotros. Lo trató a Él con el juicio. Y Dios volcó toda la ira de un Dios santo, poderoso e infinitamente sobre su Hijo. Y no sobre nosotros. Mírate con favor. Hoy en día también hay mucha gente que quiere un evangelio sin cruz. Pedro incurría en ese pecado, lamentablemente, como todos nos equivocamos. Quería una esperanza sin cruz, quería un Mesías sin cruz, no quería sacrificios, ¿no? Y es imposible que nosotros, o que Cristo, o que la salvación que nosotros podemos gozar y obtener hoy, que nuestra salvación no sea pagada por un sacrificio. Porque decíamos, sin derramamiento, sin sangre derramada, no puede haber salvación. Hermanos, sin el sacrificio de Cristo no puede haber vida eterna. Y les digo más, sin el sacrificio nuestro, no es que nosotros nos vamos a sacrificar para salvarnos, sin el sacrificio nuestro no puede haber el verdadero evangelio en nuestras vidas. El cristiano no se debe sacrificar para salvarse, sino que debe demostrar una vida sacrificada por Cristo. Después lo va a decir en el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos quieren el evangelio hoy, ¿no? Sin arrepentimiento, sin tener que confesar, sin tener que reconocer que sus vidas no están bien delante de Dios. Quieren vivir una vida como la vivían antes, mejorar algo, algunas cosas, ¿no? ¿Qué me falta mejorar? Y capaz que digo muchas malas palabras. Es por eso. No digo más malas palabras y ya está. No, Dios no vino a mejorarnos, vino a hacernos nacer de nuevo, completamente. La vida, el corazón que hoy teníamos cuando no éramos cristianos, a Dios no le servía de nada. Por eso es que el bautismo representa eso, ¿no? Morir a la vieja vida. Quieren un Cristo con el camino ancho, que todo esté bien, ¿no? Quieren hoy un Cristo así. Entonces, lo que Pedro hizo, lo que Pedro se olvidó, lo que a nosotros nos puede pasar en cualquier momento, este doble problema que dice aquí la Biblia, quiso detener la única manera, la única misión que a nosotros nos podía hacer salvo. Pedro tenía un amor por Cristo y un egoísmo por Cristo. Pedro se sintió tener al Hijo de Dios al lado de él
Porque antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dijo, yo estoy en el mejor lugar, no me lo quiten. Y si vamos a nosotros hoy, ¿cómo estamos amándonos entre nosotros, no? ¿Cómo estamos amando a nuestros esposos, a nuestras esposas? ¿Cómo es que nos estamos amando? ¿Tenemos miedo de que se ofenda? Cristo no tenía miedo en absoluto. Cristo fue y lo reprendió y le dijo cosas muy fuertes. Pedro estaba teniendo un amor humano. Miren, hermanos, muchas veces me ha pasado en mi vida y en tu vida también, cuando hemos reprendido a alguien, alguien ha salido a decir, no, ya está. No quiere, la gente no quiere reprensión, no quiere corrección, no queremos, nos duele. Pero gracias a Dios por Cristo. Porque nadie puede cambiar su vida, primero sin el Evangelio, y después sin que alguien, un hijo de Dios, le diga, no, estás equivocado acá. Dios no está pensando así. Todos, hay dos problemas, ¿no? Pedro quería ser más bueno que Dios, y eso pasa muchas veces. Hay gente que solamente habla de misericordia. Solamente misericordia. Usted va a algunas reuniones, no vaya usted a reuniones esas, pero si usted mira y no se habló una hora hablando, ¿se habló de pecado? No se habló. ¿Se habló de arrepentimiento? No se habló. ¿Se exhortó que abandonen tal o cual pecado? No se habló. Todo misericordia. La gente le gusta que el otro esté bien, que se sienta bien, y eso es bueno, pero eso es un amor humano, ¿sí? No es un amor cristiano. La gente le gusta, y como decía hoy Andy, aman más las ballenas que a los seres humanos, y cuando aman a los seres humanos, no les importa el corazón del ser humano, la mente del ser humano. Basta que tenga para comer, para abrigarse, para calentarse o para tomar agua, no le importa el corazón. Y lo más importante del ser humano es su interior. Ahí donde Cristo va a juzgar, donde Dios va a juzgar. Entonces, hay quienes cometen este error de fijarse en lo material, en la misericordia. Y hay quienes se ocupan solamente de la teología. Y son como más teólogos que cristianos. Y se comportan como teólogos, pero no se comportan como cristianos. La otra parte, la misericordia, la justicia, el amor, la benevolencia. Entonces, no erremos, hermanos, no seamos como Pedro. Pedro erró en ese momento. Tienen un corazón de teólogos, pero no un corazón cristiano. Celan la palabra de Dios, son leales a Dios, pero no tienen compasión con la gente, no tienen apatía, no se involucran con la gente, no pueden involucrarse con la gente, porque tienen un corazón solamente de teólogos, están para corregir a la gente. Y dice Santiago 2:13 que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. No hay que rechazar el sufrimiento ni de Cristo ni nuestro. El cristiano va a sufrir en esta vida y nosotros no tenemos que rechazar. Tenemos que revestirnos de Cristo y poder enfrentar todas las situaciones que esta vida nos depara como cristianos. Si no fuéramos tan cristianos, mejor dicho, si no fuéramos cristianos, podríamos andar por la vida como cualquier otro. Pero como somos cristianos, el Señor lo ha establecido así, vamos a sufrir. Y nosotros no tenemos que escapar del sufrimiento. Pedro decía, no, Señor, no te acontezca, no quiero que te mueras, pero también, hermanos, pensaba en Él. Pensaba en Él, no quiero que me quiten a mi maestro. Yo estoy bien ahí, tengo los peces, tengo los panes, tengo los milagros, tengo el consejo. Entonces el camino cristiano maduro debe ser el reflejo de Jesús. Un cristiano maduro está dispuesto a sufrir por Jesús. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo. ¿Vieron lo que dice Juan 1:14?
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Escuche, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el camino del cristiano, lleno de gracia, lleno de misericordia, pero lleno de verdad. Cuando hay pecado, hay que juzgar el pecado, hay que castigar el pecado, hay que exhortar el pecado, pero lleno de gracia. No podemos ser una sola cosa. El cristiano debe estar lleno de misericordia y lleno de gracia, siempre. Entonces, debemos tener la firmeza de un teólogo, pero la ternura de un buen cristiano. Ser un buen cristiano en ese sentido. Entonces, esto es realmente el discipulado verdadero. Estamos aprendiendo a ser discípulos. MacArthur decía que no hay que evitar la cruz, ¿no? Dice que hay que aceptar la cruz, hay que aceptar la misericordia, pero todo cristiano también acepta el camino de la cruz. No se puede aceptar una cosa y no la otra. Yo sé que son tal vez algunas enseñanzas que algunas personas que están aquí, que recién empiezan, digo, pero es complicado ser cristiano entonces, ¿no? Claro, es complicado si vos querés hacer la vida vos solo. Si vos sacás de la cuenta a Dios, si sacás de la cuenta al Trino Dios, a su Hijo, a su Espíritu, sí, es imposible. El camino angosto que el cristiano tiene que trazar y caminar, es imposible hacerlo solo. Cristo nos prometió que Él iba a estar todos los días con nosotros. Y las cosas que para nosotros son imposibles, ahí está Él para hacerlas posibles. Dice el verso 23 del capítulo 16, pero Él, ¿no? Cuando Pedro le dice que no vaya a la cruz, Jesús le contesta, le dice, pero Él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate de mí, Satanás. ¿Le estaba llamando a Pedro Satanás? No, porque Pedro no era Satanás, por esa sencilla y clara verdad. Pedro no era Satanás. Ahora, no era Satanás permanentemente, pero sí Pedro fue usado por Satanás. Satanás influyó a Pedro en ese momento, pero no era Satanás, era una influencia, y ahí vemos el verdadero judío. El judío quería al Mesías que derroque a la Roma, que venga a liberarlos, a hacerlos felices, millonarios. Pedro tenía algo de eso todavía, y esa era una influencia que venía del judaísmo, pero que a la vez venía del satanismo. Toda ideología, toda enseñanza que quiere interponerse en el plan de Dios, no es que fue de casualidad de una mente humana, no, viene de las profundidades del infierno. Así que podemos decir que si Pedro fue influido, mejor dicho, por Satanás, ¿qué te queda a vos y a mí? ¿Qué es lo que a vos y a mí me quedan? ¿Podemos ser influidos por Satanás? Pero por supuesto, y te digo más, hemos sido influidos por Satanás, hemos cometido muchos errores, hasta hemos sido estorbo en la vida de una persona, sea cristiana o no, continuamente. Ahora, la idea sería, ¿cómo es que nosotros podemos ser influidos por Satanás? ¿Cómo es? Es que nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos del Evangelio. Satanás, en el capítulo 4 de Mateo, ¿se acuerdan? Le propone todos los reinos, le dijo, tomá, todo esto te daré si te postrás y me adorás. Y Jesús le dijo, no, porque escrito está. Ahí está la cuestión. ¿Cuál era el pecado de Pedro? Pedro no quería cumplir la palabra de Dios. Pedro no quería cumplir el plan trazado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y ese plan tenía que ver con la palabra de Dios.
Dios había estipulado que su hijo muera en la cruz y Pedro quería sobrepasar esa palabra. Eso es lo que pasa hoy aquí en tantos lugares que usted ha estado, ¿no? No predicaban la palabra, predicaban sueños, predicaban profecías y tantas cosas, ¿no? Ahora, hay que decir que Pedro no lo tentó por odio, lo tentó porque tenía un amor por Cristo, tenía una ternura por Cristo, pero el diablo sí nos tienta por odio. El diablo sí quiere tentar a la gente por odio. No fue el caso de Pedro, fue el caso que Pedro era realmente un inexperto en la palabra de Dios. No podía aplicar la palabra de Dios. Reconozcamos esto a Pedro y a los apóstoles, que todavía no había llegado la investidura del Espíritu Santo. Pedro todavía no estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, Pedro puede ser de tropiezo. Ahora, fíjese qué contradictorio, ¿no? La Biblia muestra que un creyente puede recibir la verdad de Dios y sin embargo actuar neciamente. Sin embargo, podemos actuar neciamente cuando pensamos como humano, cuando pensamos como nosotros pensamos, ¿no? Cuando nos salimos de las Escrituras continuamente, nosotros somos propensos casi siempre a eso porque hay todavía orgullo en nosotros. Y esto viene de la herencia de nuestros padres. Cuando Dios le dijo a Eva y a Adán, no pueden comer ese fruto porque van a morir, yo aquí pongo un pacto de obras, si ustedes hacen esto, lo que yo les digo, vivirán, y si hacen lo otro, morirán. Y Satanás le dijo, coman, miren qué rico fruto, no podemos comer porque Dios nos dijo que vamos a morir. No morirán, sino que seréis como Dios. Y eso aparentemente le gustó a Adán y a Eva, o por lo menos primero a Eva. Le gustó esa idea, el orgullo de ir y hacer las cosas como a mí me parece y no como está en la palabra de Dios. Claro, porque si está en la palabra de Dios, no vamos a ser muy exitosos, pensamos. Si nos regimos por la palabra de Dios, no podemos disfrutar tanto de la vida. Si nos regimos por la palabra de Dios, no vamos a tener multitudes y templos gigantes, y sueños y emociones. Ese es el tema, que las estructuras de la palabra de Dios, si nosotros caminamos sobre ella, es la única manera que Dios recibe honra. De otra manera, puede haber multitudes, estadios llenos, podemos hacer bienes de todo tipo a los pobres, a los enfermos, pero si no es por la palabra de Dios, Dios está esperando honra. Y capaz que nosotros como iglesia pequeñita le damos más honra que una iglesia que tiene miles y miles, porque nosotros tenemos la idea fija, no pasar por encima de la palabra de Dios. Y es lo que hizo Pedro. Pedro no pensó como el salmista en el Salmo 110, 133, dice así, mire lo que dijo el salmista, ordena mis pasos con tu palabra, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cuándo se enseñorea las iniquidades? Cuando yo me voy de la palabra. ¿Y cuáles son mis iniquidades? Cuando yo pienso la vida por mí mismo y desecho la palabra de Dios. Entonces, en el fondo, cuando evitamos obedecer, nos estamos mirando a nosotros mismos. Ahí está, el egoísmo. Decimos, Señor, ya sé, yo más o menos sé tu palabra, pero ahora déjame que yo en este caso voy a manejar mejor la situación que vos. Eso dijo Adán y Eva. Sí, está bien, Dios nos dijo que no podíamos, pero no hay problema, no hay problema, no pasa nada, ¿no? Como decimos los argentinos. No pasa nada, ya está, seguimos. Dice, nuestro amado Sproul decía, la teología de Pedro aquí era la teología de la gloria, ¿no? No la teología de la cruz. El hombre natural siempre prefiere la gloria, pero la gloria viene solo después del sufrimiento.
hermanos, no nos asusto, pero la Biblia dice que nosotros aquí vamos a sufrir más de lo que nos vamos a alegrar y gozar más. Pero la Biblia dice que también todos estos sufrimientos, decíamos ese día, no se compara a la gloria venidera. Entonces mi esperanza no es que aquí yo sea feliz y completamente gozoso. Sí lo voy a tratar, sí voy a hacer las cosas bien, sí voy a procurar alimentarme, bañarme, pasarla bien, que me amen, amar. Pero en este mundo que es en contra de Dios, es muy difícil que estemos siempre bien. O nuestros cuerpos se duelen, o nuestras conciencias se remuerden por el pecado. El pecado nos va a querer lastimar continuamente. Y de verdad, muchas veces, o la mayoría de las veces, el cristiano, dije la mayoría, no todas, es víctima del pecado. Estoy hablando del cristiano, no del inconverso. El cristiano está siendo bombardeado, y no quiero que parezcamos pobres nosotros. Claro, nos bombardean con el pecado y pecamos, no es eso. Pero es un mundo que cada vez nos bombardea más, y específicamente a nosotros los cristianos. Entonces la Biblia muestra claramente en Gálatas, miren este pasaje, Gálatas 1:10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta, ¿no, Pablo? ¿Qué buscas vos, el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pregunta Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, si tratamos de agradarnos a nosotros y a los demás, no somos cristianos. 2 más 2 más 2 son 6. Si vivimos nuestra vida agradando a nuestros placeres y nunca nos humillamos, nunca nos comportamos humildemente, y si alguien, como Jesús lo reprende a Pedro, si alguien nos reprende a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y Marcelo, tenemos que enojarnos. Claro que sí, ¿cómo no nos vamos a enojar? ¿Cómo me van a reprender a mí? ¿Quién es? Si alguien te reprende, ¿qué le decís vos? ¿Y vos quién sos para reprenderme? Si vos también sos un pecador como yo. No, ¿y quién querés que te reprenda? El arcángel Miguel, el Gabriel. No va a venir a reprenderte, sino que Dios va a usar a un hermanito pecador como vos, y capaz que justamente ese hermanito a vos no te simpatiza mucho, porque Dios hace así, Dios es tremendo. Capaz que ese hermanito a vos no te simpatiza mucho y ese hermanito va a reprenderte y a corregirte de tus pecados. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a dar vuelta así? ¿Y vos quién sos? No, hermano, tenemos que ser humildes. Tenemos que tratar de tener dominio propio. Así que dice Gálatas 5:16, en otras palabras, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Se entiende? Todo el tiempo la lucha contra la carne. Todo el tiempo la lucha contra la carne. Ahora, hoy a la mañana hablábamos con los hermanos Manso y decíamos, un cristiano puede estar endemoniado porque Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Puede estar un cristiano endemoniado? Bueno, hay cristianos que parecen un demonio ese, pero por su carácter, no porque tengan un demonio. Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Ahora, por supuesto que un cristiano no puede estar endemoniado, puede estar influido. Esta idea del cristiano endemoniado, ¿lo ha escuchado usted alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Terrible. Una herejía horrible, total. Yo lo he escuchado muchas veces de estos pseudo pastores, pero es imposible que un cristiano esté endemoniado. No quiero hacerla larga, yo sé que con los textos a usted le va a quedar tranquilo porque es la palabra de Dios. Usted va a decir, yo pensaba que sí. Yo le voy a decir 2 textos, creo. Puedo decirle 20. Dice 1 Juan 5:18. Venga conmigo. 1 Juan 5:18. Está a lo último, es 1, 2 y 3 de Juan, antes de la carta de Judas.
antes de Apocalipsis. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado. Alguien me dirá, Marcelo, ¿el enojo es pecado? Sí, entonces yo practico el pecado. ¿Alguien se enoja todos los días? ¿Hay un día que no te enojes, hermano? Anotalo en el almanaque. Hoy no me enojé. Gloria a Dios, hacen fiesta en los cielos los ángeles. ¿Un día que no te enojes? ¿O que no me enoje? ¿Que no nos enojemos? No me quiero salir de esto porque parezco, ¿no? Un día que no nos enojemos. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No te puede tocar. No puede meterse en vos, no puede. Sí te puede influir desde afuera. Sí, si le haces caso. Si vivís la vida fuera de la palabra de Dios. Si querés tener un plan mejor que el que Dios te ha ofrecido. Ahí sí, el diablo te va a tocar. Pero nadie puede tocar a los hijos de Dios. Nadie. No es que nosotros podamos hacer algo o cual cosa o cual pecado para que el diablo entre en nosotros. No, no puede. Es imposible. Eternamente imposible. Está decretado. Ahí sí está decretado. Está declarado. Nadie te puede tocar. Cristo es el que te ha redimido. Y el Padre te volvió a engendrar. Dice el texto. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ahora, ¿quién te guarda? Antes te protegía tu papá. Tu papá, el que vivía con vos en tu casa. Ahora, ¿quién es el que te guarda? El Padre. Imagínate que el diablo te ve a vos y al lado lo ve al Padre. ¿Se va a acercar? Dice, someteos a Dios, andad de la mano con Dios. Y sí, Padre, llévame, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es ahí el principio, los pasos, someterse a Dios. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, pero por la fe en Cristo, esa fe nos ha trasladado al reino de Dios y ya estamos redimidos, comprados, ya el diablo no nos puede tocar. O vos vas a la casa del vecino y le sacás la escoba, no. Nadie puede ir a la casa del otro a sacarle sus pertenencias. Bueno, imagínate que vos sos pertenencia del Padre. ¿Quién te puede tocar? ¿Quién? Marcelo, pero los cristianos mueren. Es más, hay homicidios que se cometen contra cristianos, sí, porque fue la voluntad del Padre. El Padre dijo, ahora sí, permito. Así como permitió que su Hijo fuera a la cruz y muriera en la cruz. Son propósitos de Dios. Propósitos eternos, propósitos de amor y propósitos que dejan una enseñanza profunda a la iglesia. Como aquel pastor en la década del 80 que mataron en Colombia, que él batallaba contra el narcotráfico. En esa ciudad pudo hacer mucho ese pastor, pero le pegaron un tiro en la cabeza. Y dejó el recuerdo, miren cómo dejó el recuerdo. Que hoy lo recordamos a ese hermano. Entonces, un cristiano como Pedro puede ser tentado, atacado, influenciado, pero no puede ser poseído ni dominado por un demonio porque le pertenece a Cristo y es templo del Espíritu Santo. Tenía un texto, pero no lo voy a... Ahora Judas sí, pero Judas nunca fue. Judas, dice Jesús en la última cena, el que dijo, alguien de ustedes que están aquí me va a entregar. Y todos se preguntaban, ¿quién es? El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y Judas metió la mano en el plato. Ahora, qué locura, ¿no? En esa mesa santa estaba el maligno también. Y dice la Biblia en Lucas 22:3,
entonces Satanás entró en Judas. En ese momento, cuando después Jesús le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, ¿se acuerdan? Haz lo que tiene que hacer. Y dice que Satanás entró. Ahora, esto es más intelectual de lo que dicen los pentecostales hoy. Los pentecostales no andan con cosas pequeñas, nuestros hermanos pentecostales. Cuando te entra un demonio, saltás, vomitás. Acá Judas no. Estaba consciente, intelectualmente firme, él quería hacer eso. Voluntariamente quería entregar al Hijo de Dios. Esa es la obra verdadera de Satanás. No los que andan diciendo que tienen demonios y se revuelcan por todos lados. El intelecto hace las cosas para querer oponerse a Dios de todas maneras. Es increíble que haya lugares que se llaman iglesia que están hechos para oponerse a la verdad de la palabra. ¿Se dan cuenta? Es increíble. Ponen una cruz, cantan alguna música cristiana, pero en realidad lo que predican es para oponerse a la palabra de Dios y al plan de redención, y para que muchos no lleguen al conocimiento de la verdad. Estar cerca de Cristo no es lo mismo que estar en Cristo. Judas estaba ahí. No es lo mismo. Ahora, nosotros, entendiendo que Pedro fue corregido, pero nosotros también tenemos que pensar eso. Todo el tiempo. Señor, corrígeme. Ve en mí, Señor, si hay pecado en mi corazón, dijo el salmista. Ve en mí, escudriña, porque a veces no nos damos cuenta. Que nos sirva. ¿Cuál fue el peor enemigo de David? David mataba osos, animales, leones. Él protegía a sus ovejitas. Él tenía una honda, tenía algunos instrumentos de guerra. Ninguno de esos instrumentos pudo ayudar a David para poder controlar su corazón. Su corazón. El problema de David era el propio David. El problema de Pedro era el propio Pedro. Tu problema sos vos muchas veces. Soy yo. ¿Sí? No le eché la culpa al otro. David podía hacer tantas cosas, pero no pudo vencerse él mismo, ¿no? Solamente con la ayuda de Dios. Dice Romanos 5:3, y no solo hablando de las pruebas que pasó Pedro, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y a la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Hermanos, Jesús estaba cultivando, estaba sembrando en los apóstoles un corazón de siervo, de un corazón de una persona sacrificada, humilde. Pedro buscaba su autopreservación. Él pensaba en él. Jesús decía todo lo contrario. Te tienes que entregar. Por eso Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en siendo forma de Dios. ¿Cuál era el sentir? Que él era en forma de Dios. Y vino y se vistió de hombre. Y dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando a mí me enseñaban este texto, me enseñaban esta parte, haya pues en vosotros este mismo sentir, tengamos todo un mismo sentir, seamos leales a la visión que Dios le dio al pastor, entonces tengamos todo ese mismo sentir, pero no leía lo otro. Dice que Jesús, siendo Dios completamente, ¿cuál era el sentir que Jesús hizo? Que se volvió siervo, se humilló, se hizo semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál era la obediencia que Jesús cumplió? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
Nos adelantamos un poquito, hermanos. La palabra de Dios. Venga conmigo a Samuel, 1 Samuel. Fíjese la importancia que tiene la palabra de Dios. No la importancia, nos quedamos pequeños cuando decimos una cosa así. La palabra de Dios es todo. Usted me dirá, ¿pero qué es más importante que Dios? No, porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. 1 Samuel 15, 22. Aquí está, en la historia, en el capítulo 15, 1 Samuel, está Amalek, ¿sí? Era un rey donde era el rey de los amalecitas. Era algún pariente de Esaú. Dios le dijo al pueblo y a Saúl, mata a todo, animales, humanos, no dejes nada. Y Saúl dejó de lo mejor del ganado y le perdonó la vida al rey Agag de los amalecitas. Y dice el verso 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se da cuenta? Saúl dijo, qué lindas ovejas, no las vamos a matar. Alguien le dijo, pero Saúl, Dios dijo que matemos a todos. No, pero no hay problema. Y pobre el rey Agag, me simpatizó, no lo mato. ¿Saben qué hizo Samuel después? Descuartizó a Agag en pedazos, porque no lo hizo el rey, Saúl. ¿Por qué? Porque Samuel sabía que la palabra de Dios se tenía que cumplir. A pesar de vos, a pesar de mí, ¿me vas a perdonar si estoy en pecado? Ah, no dicen nada, ¿eh? Claro que me tienen que perdonar, pero me tienen que corregir, pero me tienen que disciplinar. La palabra de Dios para nosotros nos puede sonar muy fuerte, pero es la palabra de Dios, es lo que nos va a hacer bien en el presente y en el futuro. Nos va a hacer bien. Así que cumplir la palabra de Dios no es dureza ni legalismo, es obediencia amorosa a Dios. Dios dijo, Jesús dijo, el que me ama cumple mis mandamientos. No tenemos que tener amor humanos, hermanos. No tenemos que tener amor humano. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es pecaminoso. Es pecaminoso. Ahora, algunas aplicaciones personales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ser nosotros Satanás? ¿Qué significa Satanás? Adversario. ¿Qué pasa si Jesús te dice, apártate de mí, Satanás? ¿Cómo nosotros podemos pecar? Hay muchas maneras de negar a Cristo. Muchísimas maneras de negar a Cristo. Podemos estar todo el día. Pero una de esas es no amarnos unos a otros. Es un tema muy general que digo, ¿no? No te va a tocar tu corazón, sino que lo toca el corazón de todos nosotros. No tenemos amor el uno por el otro, o no tener amor el uno por el otro, eso también implica que estamos negando el Evangelio en el otro. Si Cristo me salvó por amor, yo también tengo que amar al otro. Eso es negar a la cruz. ¿Cómo podemos también ser piedra de tropiezo? Poniendo nuestros razonamientos. ¿Sí? ¿No te pasó, hermanos, que vos hablas con un hermano y te enreda tanto? Te enreda tanto. Vos que decís, Señor, tirame un salvavidas. Te enreda porque pone sus cosas, sus ideas raras, o malinterpreta las Escrituras, o no ha hecho la tarea de rendirse a las Escrituras. No poner la mira en las cosas de Dios, no valorar las cosas de Dios, es muchas veces tener vergüenza del Evangelio. Yo voy por el trabajo, en mi familia, y no quiero ni orar por los alimentos porque me da vergüenza. Eso es no valorar, eso es no priorizar a Dios, no poner la mira en las cosas de Dios. Poner nuestros pensamientos o nuestras ideas
en vez de honrar a Dios. O confundirnos, y esto escuchen, el verdadero llamado por protagonismo. Creo tener un llamado de Dios y en realidad yo quiero protagonismo. ¿Qué estoy haciendo? Ser de tropiezo para la iglesia. Yo quiero estar en un lugar donde Dios no me puso. No es un llamado, es protagonismo. Ahora, para terminar, hermanos, le estuvimos criticando a pobre Pedro. ¿Pedro fracasó? Sí, fracasó. ¿Qué tiempo es? Tiempo pasado. ¿Has fracasado vos también? Y vas a fracasar también en algunas cosas. Todos estamos en este cuerpo, pero hay una esperanza maravillosa, hermanos. Pedro fue reprendido, como vos vas a ser reprendido un día y vas a actuar humildemente como Pedro, vas a aceptar y te vas a volver atrás del pecado, te vas a arrepentir. Pedro fue reprendido con dureza por no poner la mira en las cosas de Dios, pero él no fue desechado. Qué maravilloso. Él no fue desechado para nada. Dice Lucas 22:32, Jesús le dijo a Pedro en una oportunidad, Pedro, me han pedido tu vida, sí, me han pedido, porque te van a zarandear, te van a hacer pasar muchas cosas malas, pero no temas, yo he rogado al Padre por ti. Miren qué maravilla. ¿Qué rogaba el Señor? Que tu fe no falte, que la palabra de Dios no te falte. La fe no es algo que te nace, la fe es la palabra de Dios. Que cuando estés en un momento difícil, cuando estés en un pecado y que te hayas dado cuenta que estuviste en pecado, que tu fe no te falte para que tengas la claridad de arrepentirte. Porque hay mucha gente que peca y no se arrepiente de ese pecado. Eso se pierde eternamente. Pero cuando dice que tu fe no te falte, es para que la palabra de Dios te convenza. No tus ideas, no las ideas tuyas, ¿no? No decir, bueno, yo pequé, pero la iglesia dice la palabra que me tiene que perdonar. No sé si estás tan arrepentido. Esto ha pasado. Esto ha pasado. Sí, pequé, pero ustedes tienen obligación, acá dice la Biblia, que nos perdonemos unos a otros. Pero hermano, ¿vos estás arrepentido? ¿Te dolés por tu pecado? ¿Has reconocido que has pecado contra Dios, contra alguien, contra la iglesia? Miembros que han sido nombrados hace poquito y todos los que hemos sido nombrados antes, si usted peca en su egoísmo, no crea que usted peca solo, nos perjudica a nosotros. Pero ¿cómo si nadie sabe que yo peco? Nos perjudica a nosotros. Dios todo lo ve. Y dice el Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué esperanza tenía Pedro? Pedro fue pastor. Pedro era el pastor de las ovejas del reino de Dios. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Pedro le dijo a Jesús, ten compasión de ti, no te acontezca. El Señor en una oportunidad dijo, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. La misión era salvar lo que se había perdido. Por eso la Biblia dice que un día Dios le pidió a Moisés que levante una serpiente, ¿no? Y después, porque había muchas serpientes en el desierto que picaban, y después Jesús dijo que Él iba a dar una señal, pero la señal como la serpiente de Moisés, que Él iba a ser levantado no alto, ¿para qué? Porque algo que está alto, todos podemos verlo. El Señor quiere que todos los podamos ver. ¿Todos quiénes? Los fracasados. Los que el mundo no le da esperanza. Lo que nuestra conciencia, aquello que nuestra conciencia nos culpa. Y que decimos, qué fracasado que soy, qué desastre que soy, no cambio más. Aquellos que no tienen esperanza de cambiar. Decíamos ayer, aquellos que miramos a los grandes teólogos por YouTube y decimos, nunca vamos a poder ser como ellos. No, porque no es la idea de Dios ser como ellos. La idea de Dios es ser como Cristo, no ser como los teólogos.
Y eso no está en nosotros, no lo podemos hacer nosotros, sino que la palabra de Dios en nosotros lo puede hacer. La Biblia dice que ha sido levantado Cristo en Juan 3:14 para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te llamamos a la fe en la palabra de Dios. Es la única que te va a salvar. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo en tu iglesia, en esta iglesia local. Señor, aquí nos presentamos aquellos desahuciados por nosotros mismos, aquellos que hemos sido tentados por Satanás, aquellos que muchas veces, Señor, sin lugar a dudas, hemos sido piedra de tropiezo para tu iglesia, o porque dejamos de hacer algo o porque hicimos algo mal. Aquellos que, Señor, por falta de amor no nos hemos preparado para alimentar a otro, o por falta de atención no hemos tenido un llamado para el otro cuando estaba necesitando una mano, una palabra. Señor, perdona nuestros pecados. Y así como lo perdonaste a Pedro, así como le diste un ministerio a Pedro, así, Señor, derrama de tus bendiciones sobre Comunidad de la Gracia. Restáuranos, que tu palabra nos lleve al arrepentimiento genuino, que tu palabra nos lleve a la convicción de que el único camino que hay es mirar a Cristo. Señor, que no pongamos la mira en nuestros corazones, sino a Cristo, a través de tu palabra y a través de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Señor, nos ponemos de pie para entonar el último himno. Qué bueno que es recordar el Evangelio. Recordemos hoy y siempre el Evangelio. Como decía nuestro hermano, en nuestro pecado. ¿Quién no ha pecado? Solo Cristo, pero nosotros somos pecadores necesitados de un gran Salvador. Por eso recordemos esa antigua pero bella historia. Esa historia que si la creemos, que si creemos en el autor de esa historia, vamos a hallar descanso para nuestros corazones y vida eterna. Cantemos, hermanos. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Es decir, la historia que brilla cual fana y en gloria sin
para serle salvo. El buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor.